Uno, 2, 3, 4, 5. Comenzamos Líderes que Enseñan. Líderes que Enseñan es un programa que agrega valor. Es un programa donde entrevistamos personalidades, rectores de universidades, profesores, gerentes, administradores, para cumplir una de las misiones fundamentales de la radio. Yo siempre he dicho como periodista que los medios masivos de comunicación no pueden ignorar las cosas malas que ocurren, pero que tienen que dejar espacio para las cosas buenas. Se tienen que abrir estos espacios. Y hoy vamos a tener acá un diálogo fluido con una invitada que es Sandra Vilardi. De acuerdo con la información que me envía don Jorge Sánchez, bióloga marina de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y doctora en Ecología y Medio Ambiente de la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Qué hace una bióloga marina? ¿A qué se dedica? Pues los biólogos marinos somos profesionales en entender, comprender y valorar la biodiversidad marina. Hemos hablado, y creo que es una de esas frases con las que los colombianos siempre nos sentimos identificados, en que somos uno de los países megadiversos y de eso nos sentimos muy orgullosos, y buena parte de esa biodiversidad está asociada al mar. Entonces los biólogos marinos nos dedicamos a eso, a estudiar la biodiversidad del mar, a entender su utilidad, a entender los conflictos que hay con la pérdida de biodiversidad, a saber lo útil que es la biodiversidad marina para las personas y la sociedad. Sí. ¿Es tan grave como lo pintan ese tema del plástico en los mares? Es más grave de lo que nos imaginamos. Realmente lo que ha estado pasando en los últimos años, que se ha empezado a identificar el problema, es que estamos viendo la punta del iceberg. Realmente empezamos a tener las alertas con las formaciones de islas de plástico que se generan en los giros de las corrientes, y esa fue información que empezamos a obtener gracias a los satélites, pero ya cuando empezamos a hacer los análisis a una escala mucho más pequeña, ver, por ejemplo, cómo el microplástico se está incorporando en toda la red trófica, o sea, que los animales se están alimentando del plástico y están llegando a que los humanos estemos consumiendo plástico por los animales marinos que estamos comiendo, nos muestra la magnitud de un problema que es muy grande, que se ha acumulado durante mucho tiempo y que aún no dimensionamos los efectos, por ejemplo, en salud pública y en salud ecosistémica que está generando. Ahora, doctora Sandra Vilardi, hombre, cuando uno dice que los animales, por ejemplo, las ballenas y otros animales marinos están comiendo plástico, a uno que no sabe de ese tema, se le puede ocurrir que lo que hace una ballena es que se come una botella. Pero yo no sé si lo que se come es una botella o si definitivamente el plástico por la sal del mar y con el paso del tiempo comienza a desintegrarse. La ballena es posible que confunda eso con plancton o que se mezcle con el plancton y se lo come. Pero es que realmente esos plásticos sí se desintegran en el mar. Estamos teniendo procesos a diferentes escalas. Entonces, el plástico que ya lleva mucho tiempo en el océano ha tenido un proceso de descomposición mecánica y física y efectivamente genera microplásticos, pero también es que el aumento de plásticos y el consumo de plásticos ha aumentado el volumen de los plásticos que están hoy en día en el océano en fracciones mucho más grandes. Entonces las ballenas, los pingüinos, las tortugas están consumiendo microplásticos, pero también plásticos grandes. Entonces es un problema muy complejo porque no solamente está teniendo efectos mecánicos, como pueden ser los que generan los anillos de los envases PET o las mismas botellas plásticas o las mismas bolsas plásticas que tienen efectos mecánicos en la biodiversidad, sino que están teniendo efectos químicos y fisiológicos en la fauna cuando ya consume los microplásticos. Sí. ¿Qué debería hacer y qué puede hacer un ciudadano común para ayudarle a este tipo de sistemas, para ayudarle al mar y para ayudarle a todas las especies que viven ahí? Yo creo que lo primero es que tenemos que ser conscientes que somos responsables del plástico que está circulando en el planeta. Y ese plástico, digamos que el plástico fue una genial idea de la humanidad. El problema es que volvimos al plástico algo banal, cotidiano y desechable.
Entonces yo creo que la primera reflexión que nos tenemos que hacer es, yo tengo que comprar eso que viene en ese plástico que va a durar siendo útil solamente unos minutos, o me abstengo de comprar algo que venga en ese plástico. Hay cosas de plástico que son muy útiles, que duran años, décadas inclusive. Pero es que el consumo de los humanos lo cambiamos a generar del plástico basura, generar basura en menos de 2 minutos. Un plástico no estamos teniendo empaques que duran menos de 2 minutos en su vida útil realmente cuando las compramos. Entonces yo creo que hay una reflexión importante y un consumo responsable en cada uno de los ciudadanos y decir, esto lo compro porque está en plástico, o prefiero llevar mi bolsa al supermercado o comprar las verduras y las frutas y llevar mi propio empaque para llevarlo a la casa que sea reutilizable, o comprarle al campesino, o comprar en la plaza de mercado. O sea, hay un tema de consumo y de hábitos de consumo que además es reciente. Yo recuerdo, yo soy una mujer de 42 años, pero yo recuerdo que de pequeña en casa se utilizaban bolsas de tela para ir a hacer la compra. O un canasto. Con los canastos. Yo recuerdo tanto un comercial que nos dejó muy marcados a todos, que fue no tenga riesgos, usa desechables. Yo creo que ahí empezó, al menos en Colombia, una tergiversación del problema y enfrentó el tema de la salud pública con el problema del consumo del plástico. Y todos realmente creímos y consumimos plásticos desechables por un tema de salud, por el miedo a enfermarnos, y lo que hicimos fue aumentar un problema de contaminación que no hemos podido parar. Bueno, el trabajo o la misión de la publicidad es vender, pero ahí hubo una manipulación absolutamente aterradora. Una manipulación donde le decían a una persona que no tomara en el pocillo que tomó otra porque se enfermaba, y que lo ideal eran los desechables. Y por ejemplo hay una cosa, si alguien hubiera dicho, es decir, eso casi que era increíble. Un día a una persona se le ocurrió que si empacaban agua, que el agua se podía vender. Que el agua que salía por el tubo se podía vender, y alguien dijo, ¿será que eso sí se puede vender? Y sí se pudo vender. Y es un gran negocio por lo demás, por supuesto, pero se vende en unos empaques plásticos que ojalá que fueran reutilizables, ¿no? Es decir, sí, que lo vendan en lo que quieran, pero que la persona pudiera llevar ese empaque plástico y devolverlo como se devuelven las botellas, ¿no? Así es, yo creo que, y vuelve el tema de la conciencia. Si yo quiero tomar agua todo el día, hombre, llevo mi cantimplora, llevo mi termo, llevo un empaque en donde yo pueda llenar de agua. Pero sí es un tema del facilismo, es estos tiempos modernos que nos han acelerado la vida y acelerado el consumo. Creo que nos tienen que hacer reflexionar. En este momento estamos en una crisis global muy importante, no solamente con el tema de los plásticos. Y yo creo que cada uno como ciudadano tiene que entender un poquito los ritmos y saber que es responsable, tan responsable de lo que está pasando en el océano como lo que está pasando en la Amazonía, si hace un análisis de su consumo. No quiere decir que no dejemos de consumir, claro que estamos en medio del mercado y estamos en medio de un sistema que es el que es, pero sí necesitamos ser más conscientes de qué realmente necesitamos consumir de manera desbordada y dónde podemos hacer reuso, dónde podemos tener menos consumo de cosas que son desechables y se vuelven basura en 2 minutos. Sí. Tribus del mundo hablan de la madre tierra, ¿no? La Pachamama. Yo estuve en el Perú y asistí a una fiesta que se llama el Inti Raymi, que es la fiesta del sol. La Pachamama definitivamente, y yo creo que el ser humano le ha originado muchísimo daño al planeta, que además es la casa y es lo único que tenemos, ¿no? Hay que ver, por ejemplo, a propósito del mar, la manera como especies que viven del mar, por ejemplo, osos que viven en superficies, ¿cómo se llaman esas superficies? Polo Norte, son glaciares. Glaciares, han comenzado a perder su opción de vivir, porque ya no tiene, su casa era eso, y la están perdiendo. Ya se está viendo, por ejemplo, en muchos lugares del mundo donde hay animales que se están desplazando hacia ciudades en busca de comida, porque lo que era su hábitat se acabó. ¿Cómo ven ustedes eso? Y sin embargo, hay políticos del mundo que desconocen esa realidad. Dicen que esos son inventos de los ecologistas y de Greenpeace, pero que eso realmente no es tan grave,
pero lo que estamos viendo es impresionante. Sí, realmente estamos siendo conscientes de una realidad que la ciencia ha venido advirtiendo desde hace 5 décadas. El planeta, digamos que esa integralidad del planeta la conocen tanto los pueblos indígenas y tienen dentro de sus concepciones en todo el mundo la concepción de integralidad. La ciencia la ha ido también encontrando, aunque la ciencia actual, moderna, positivista a veces tiene muchas falencias, pero la ciencia reconoce que el planeta es un sistema complejo, integrado, que está determinado por maneras de funcionamiento muy específicas y muy frágiles. Por ejemplo, que el clima mundial pueda estar dependiendo de algo tan pequeño como el fitoplancton en el océano, a veces es muy difícil de entender, pero la ciencia lo sabe. El gran problema es que la ciencia ha tenido también muchos problemas en cómo transmitir esa información a los tomadores de decisiones. Y los políticos, claramente, en estas últimas décadas han sido bastante más irresponsables en escuchar a la ciencia y han escuchado mucho más al mercado. Entonces, con esta fragilidad del planeta, en medio de lo que le hemos provocado a los humanos por el tipo de vida que hemos tenido en el último siglo realmente, el cambio importante en el planeta es en el último siglo. A partir de los años 50 hay un cambio fundamental en todos los procesos vitales en el planeta y en la sociedad. Y ahí es donde la ciencia ha dicho que estamos entrando en una nueva época geológica que se llama el antropoceno. Y el antropoceno está caracterizado, por ejemplo, por la pérdida de hábitats, lo que tú decías hace un rato. O sea, no solamente los osos polares están perdiendo el glaciar, que es su hábitat, es que los inuits, que son poblaciones típicas de humanos en el polo, también están perdiendo su casa. La gente que vive en las pequeñas islas de la Polinesia y la Micronesia están siendo afectados por el ascenso del nivel del mar y van a estar sin vivienda y sin su país en pocas décadas. O sea, es un problema no solamente de especies, sino también de la supervivencia de muchas poblaciones humanas. Y es donde enlazamos la pérdida de biodiversidad con lo que está pasando con que el cambio global y el cambio climático fundamentalmente, que hoy en día ya los científicos se han puesto de acuerdo y en este momento tenemos que estar hablando ya de una emergencia climática. Ya el tema de cambio climático fue muy flexible, no se escuchó, está el panel intergubernamental de cambio climático que lleva ya más de 2 décadas, pero el sentido de urgencia de poder actuar necesita que lo llamemos ya emergencia climática. Claro. Bueno, yo llevo muchos años haciendo periodismo y yo recuerdo que en alguna época se hablaba de personas que trabajaban con curtiembres y que arrojaban todos sus contaminantes al río Bogotá. Y hay una inconsciencia sobre el río Bogotá y sobre los ríos de este país que a un río le botan cualquier cosa, a un buen río le botan colchones, le botan sillas, le botan lo que sea. Y una persona en una forma un poco cínica reflexionaba de la siguiente manera: esto es el río Bogotá, pero yo sí acepto que lo contamino, pero lo que pasa es que el río va para abajo y a mí ya no me corresponde tomarme esa agua porque el río va para abajo. Sin embargo, con toda esa contaminación es que riegan las lechugas, los repollos y las acelgas que a ese señor se le devuelven posteriormente. Entonces, definitivamente, yo creo que es una obligación moral del ser humano cuidar los recursos naturales. Primero porque es que no nos pertenecen a nosotros sino a las futuras generaciones, es decir, son nuestros pero también son de las futuras generaciones. Ahora, de la tierra salen muchos de los alimentos para el ser humano, pero del mar también, y eso se está afectando, incluso también se afecta seguramente por la pesca indiscriminada. Yo recuerdo que había una época en la que se denunciaba la manera como pescaban en ciertos sitios, que era explotando dinamita. Explotaban dinamita, entonces ahí acababan con todo lo que había, acababa con el pez que realmente iban a coger y acababan con todo lo demás, ¿no?
Así es un poco que hemos sido bastante inconscientes, sobre todo en esta época moderna en la que nos hemos vuelto ciudadanos más urbanos que rurales, de la dependencia que tenemos de la naturaleza. Un poco de las cosas en las que yo me encargo de trabajar científicamente es en algo que llamamos los servicios ecosistémicos, que al final terminan siendo todos esos beneficios que nos da la naturaleza para el bienestar y la supervivencia humana, que no es solamente el alimento, que es fundamental el alimento para la supervivencia de los humanos, sino también es, por ejemplo, la regulación del agua, la regulación del clima. ¿Quién no busca una sombra cuando está en una ciudad de tierra caliente? Todos buscamos la sombra y eso es un servicio ecosistémico que nos brindan los árboles. Pero también, por ejemplo, los servicios ecosistémicos son fundamentales para crear la identidad cultural. Y cuando dejamos los colombianos de ser habitantes rurales de las provincias y nos vinimos a las ciudades, perdimos esa seña de identidad de que nos hacía enorgullecernos de los ríos, de los humedales, de los bosques, de donde provenía nuestra familia y de donde había una cantidad de conocimiento local muy importante. Y yo creo que esa es una de las claves del tema para podernos reorganizar y poder hacer mejor las cosas en este territorio tan rico como es Colombia. Yo creo que tenemos que volvernos a reconocer como un país de regiones y un país en donde esas regiones están determinadas por su biodiversidad y lo que la biodiversidad nos ha dado, en folclore, en cultura, en alimentación, en los mismos tejidos. Eso lo hemos perdido cuando nos volvimos urbanitas. Y entonces ahí viene el tema de yo contamino el río porque yo no me voy a tomar el agua de ahí, pero es el tema de la apropiación. Con Bogotá ha pasado una cosa muy importante y es que vino mucha gente de todo lado, pero no querían el territorio. Y esos empresarios de las curtiembres que se organizaron en la zona de la cuenca del río Bogotá, pues no tenían esa conciencia ni el valor del territorio. Por eso es tan importante revalorizar el territorio desde la naturaleza, desde las culturas y desde las costumbres que tenemos. Y volver a hacer como esa retrospectiva de dónde somos, de dónde venimos y la importancia que tiene la biodiversidad en estos temas. Ok, perfecto. Bueno, se desempeñó Sandra Vilardi hasta abril como decana en Santa Marta de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad del Magdalena, de la cual fue profesora de planta durante 11 años. Actualmente es profesora de la Universidad de los Andes para fortalecer el área de sostenibilidad. ¿Qué es sostenibilidad? Pues al final la sostenibilidad termina siendo ese análisis y esa manera de gestionarnos como sociedad en un planeta que tiene límites físicos, de cómo podemos generar desarrollo o ingresos, bienestar humano, teniendo en cuenta que tenemos una base física, biofísica, regulada por la biodiversidad y que no la vamos a alterar. Es un poco utópico, pero es una de esas cosas que deberíamos, así como la filosofía que nos hace reflexionar, la sostenibilidad nos debería reflexionar para el presente y para el futuro de la sociedad y de la civilización humana. Bueno, usted como bióloga, ¿cuáles son las conclusiones fundamentales que ha sacado de lo que es su estudio, de lo que es su experiencia y de lo que enseña? ¿Y cuál sería, a manera de resumen, una invitación a las personas que están escuchando, líderes que enseñan? ¿Cuáles son las reflexiones más importantes que a usted le han surgido y cuál es la invitación que usted le puede hacer a los oyentes? Usted dice, los científicos a lo mejor no han sabido comunicar el mensaje, pero los políticos lo han prácticamente desconocido, pues porque no ha habido esa comunicación, no se ha sabido comunicar y a lo mejor no se es consciente de lo grave que está ocurriendo en el mundo. Entonces, ¿cuáles son sus reflexiones y sus invitaciones, haciendo un resumen de lo que ha sido todo su estudio, toda su experiencia y todo su conocimiento? Bueno, yo creo que hay varios aprendizajes. Uno es poder entender que la ciencia ha sido muy profunda, pero ha sido poco efectiva en la comunicación. Los científicos le comunicamos a los científicos y eso es una grave decisión en momentos de crisis global. Entonces, una primera invitación es a mis colegas, profesores y científicos que tienen que ser mucho más creativos y no solamente publicar en los papers de las revistas indexadas, sino que tenemos que hacer un ejercicio importante de transferencia de conocimiento, de hablarle al público general, de poder hablar con los periodistas, de poder escribir notas en la prensa, de poder tener un blog en internet.
para poder socializar y generalizar ese conocimiento. Segundo, yo creo que es muy importante en un país megadiverso como este que nos volvamos a conectar con las regiones. Y yo lo decía, yo creo que todas las personas que vivimos en una ciudad tenemos una o máximo 2 generaciones de alguien ligado a un pueblo, de reconocer nuestro origen biocultural, de reconocer la importancia que tiene para cada uno de nosotros ir al pueblo, recordar las frutas, recordar la comida que hacían la abuela, las tías, porque eso nos ayuda a revalorizar el territorio y la biodiversidad y a reconocernos que la misma receta que de pronto sirve para la sabana de Bogotá no sirve para el Bajo Cauca o no sirve para los llanos orientales. Es importantísimo leernos en una diversidad territorial. Y yo creo que la tercera es un mensaje efectivamente tanto para los ciudadanos como para los políticos. Necesitamos exigirles a los tomadores de decisiones, a los políticos, que incluyan los temas de biodiversidad y de cambio climático en sus agendas ahorita que estamos en época electoral. Porque el cambio climático es una realidad y cada vez se ve con más fuerza y con más claridad. Y afortunadamente las personas de las últimas generaciones están siendo conscientes de que hay que cuidar mucho más al planeta, y lo puede hacer uno desde su propia casa, reciclando, reutilizando esos productos. Con las llantas que se usan se están haciendo materiales, con el plástico, con muchas cosas que ya el ser humano ha utilizado y que ya no va a utilizar, se están reciclando y se están haciendo productos que se pueden volver a usar. Tengo la certeza absoluta, doctora Sandra Vilardi, que va a estar de nuevo en Líderes que Enseñan, porque tenemos que abrirle espacio a los científicos como usted, que han hecho tanta investigación. De verdad que me encantó escucharla. Tengo la certeza también de que con sus mensajes estaremos despertando un poco más de conciencia y vamos a realizar otras entrevistas en el futuro en este programa que se llama Líderes que Enseñan. Muy amable. Muchísimas gracias por la invitación y disponible siempre para que podamos hablar de ciencia y de biodiversidad. Vamos a seguir hablando de ciencia y de biodiversidad. A quien desee un resumen de mi libro, Así se habla en público, con mucho gusto se lo regalo. Me escribe conferencista@hotmail.com, mi WhatsApp 322-218-7567. Y también pueden escuchar resúmenes y programas completos que hemos realizado anteriormente en mi página web, en mi blog, www.germandiazosacapacitaciones.com. Ahí están entrevistas completas que hemos realizado con personajes anteriormente en Líderes que Enseñan. En la parte técnica, don Mauricio Amador, como coordinador de contenidos, Jorge A. Sánchez B. En la dirección y conducción de este programa, Germán Díaz Sosa.